A su nombre, a su nombre. Y en esta mañana, mientras que en estos días yo he estado quieto y pidiéndole a Dios que cada día nos enseñe, nos hable y nos revele por qué a veces Dios permite ciertas cosas que, aunque no las entendemos, siempre Dios tiene un propósito. A su nombre, a su nombre. Y en esta mañana voy a tocar algo que en estos días Dios me dio acerca de la bienaventuranza para el que sufre. Parece una contradicción, pero dice la Biblia: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Parece una contradicción porque en el mundo, cuando una persona sufre, lo primero que hace es tratar de refugiarse o en el alcohol, o en las drogas, o en los vicios, y a veces se pregunta: pero ¿he hecho yo algún daño? ¿He hecho yo algún mal que me ha venido este sufrimiento? ¿Por qué este sufrimiento? Muchos se trauman cuando vienen los sufrimientos. Otros entran y buscan en caminos errados. Otras personas, cuando le viene el sufrimiento, a veces hasta se frustran y empiezan a preguntarle a Dios por qué. Y empiezan aún muchos a maldecir a Dios por el sufrimiento que le ha venido. Y muchos a veces piensan que el sufrimiento es una maldición. Y vemos aún en religiones falsas como te dicen: ven y para de sufrir. Y otros te dicen: no, en el evangelio todo lo que uno va a recibir es prosperidad, bendiciones, pero para el cristiano no hay sufrimiento. Y es una de las cosas más erradas, es una de las cosas más antibíblicas, porque te voy a enseñar en esta mañana por la Biblia: ¿será una maldición o será una bienaventuranza? Cuando uno es creyente, el sufrir en Cristo y por Cristo. Porque hay dos cosas: en Cristo, cuando somos creyentes, y por Cristo, por amor a su nombre y por amor a Él. En Cristo, porque a veces van a pasar muchas cosas que no es por causa de Cristo, sino por causa del mundo en que vivimos, por las aflicciones que vamos a pasar en este mundo. Pero como estamos en Cristo, aún esas cosas que parecen adversas y negativas se convierten en una bienaventuranza. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y te voy a mostrar por la Biblia por qué el sufrimiento en la vida del creyente, en vez de convertirse en una maldición, se convierte en una bienaventuranza. Parece algo contradictorio, pero en Dios no hay contradicción. Aquí lo dice claramente: tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Y qué cosa significa la palabra bienaventurado? Dichoso. ¿Y cómo va a ser dichoso alguien que sufre? ¿Será eso algo en el orden humano? ¿Será eso algo normal? Bienaventurado el que sufre. Porque en el orden humano, bienaventurado el que tiene dinero, bienaventurado el que tiene fama, bienaventurado el que nunca pasa ningún sufrimiento, bienaventurado aquel que no tiene batalla, que no tiene lucha, que todo le va bien, que todo... Pero bienaventurado para el que sufre. He aquí tenemos por bienaventurado al que sufre. Yo sé que hay muchos hermanos que están así. ¿Qué mensaje es ese que usted va a traer ahora, pastor? Algo que está escrito en la Biblia, algo que nos va a traer a todos una enseñanza que, si tú la asimilas en medio del sufrimiento, no importa por lo que sea, si eres creyente y amas a Cristo,
te va a dar un crecimiento, una madurez, te va a enseñar tantas cosas que en vez de quejarte, en vez de maldecir, en vez de apartarte, en vez de preguntar, en vez de decir ¿por qué?, vas a decir gloria a Dios porque soy bienaventurado. A su nombre, a su nombre. Vamos a ver los puntos, porque hay puntos, hay 11 puntos que quiero tocar. ¿Por qué uno es bienaventurado? Cuando uno sufre estando en Cristo. Porque si no estás en Cristo, no es una bienaventuranza, es una maldición. Hay gente que dice, tengo un chino montado. Como diciendo, oye, no salgo de una y entro en otra. El mundo, usted sabe cómo habla, el vocablo del mundo. Cuando le vienen los sufrimientos, dice, ¿qué mal he hecho? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me viene? ¿Estaré equivocado? ¿Qué pasó? Que me vienen todas estas cosas arriba y todas me hacen sufrir. Y a veces vuelvo a decir, hay gente que se refugia en la droga, en el alcohol, en los vicios, en muchas cosas para olvidar esos sufrimientos. Y a veces culpan a otros por su sufrimiento. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a la palabra. Y si tienes una alabanza, dásela a Dios con fuerza. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. El primer punto que quiero tocar, en el versículo número 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí dice, tomad como ejemplo. ¿Qué cosa es dar ejemplo? Por ejemplo, una persona en medio de un problema, de una prueba, de una dificultad, dar un buen testimonio, ser un buen ejemplo. Te voy a mostrar ahora por la palabra que la aflicción y el sufrimiento para la vida del cristiano lo enseña, lo capacita a llegar a vivir una vida dando un ejemplo que inspira a otros en medio de la aflicción. Pero cuando usted ve a una persona que está pasando muchas pruebas y en vez de estar maldiciendo, renegando, emborrachándose, tomando o haciendo cosas erradas, usted lo ve en medio de ese dolor siendo de ejemplo. ¿A cuántos de ustedes lo inspira? ¿A cuántos de nosotros nos inspira? En vez de verlo renegar, en vez de verlo maldecir, en vez de verlo refugiarse en vicio o en vez de hacer cosas indebidas, porque cuando uno está afligido puede cometer muchas cosas. Hay gente que se mata, hay gente que cuando está afligida mata a otro por cosas que le pasan. Pero usted sabe lo que en medio de una aflicción nosotros poder ser un ejemplo inspirador. Tomad como ejemplo, que es un ejemplo y nos va a enseñar quién fue el primero que nos dio ejemplo en medio de su aflicción. La Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, ni se quejó, ni maldijo, ni protestó, ni le echó la culpa a nadie. Fue un ejemplo inspirador que cualquiera de nosotros, yo cuando veo ese ejemplo, que a veces uno dice, Señor, pero mírate a ti. Y yo creo que no hay nadie en esta tierra que ha sufrido más que Jesucristo. Y en medio de todo su sufrimiento fue un ejemplo vivo. Fue un ejemplo vivo de que el sufrimiento no es una maldición, sino es una manera de crecimiento que Dios permite en nuestra vida para poder dar ejemplo, no cuando todo va bien, porque cuando todas las cosas van bien cualquiera da ejemplo. Cuando tengo dinero en el banco, cuando tengo una profesión, cuando tengo estudio, cuando todo me va bien cualquiera da ejemplo, cualquiera se porta bien. Pero cuando uno está pasando una prueba, una aflicción, un dolor, portarse bien y dar ejemplo y seguir alabando a Dios
y seguir bendiciendo a Dios. Será un ejemplo inspirador a su nombre. Vamos a ver por la palabra, venga. Les voy a decir algo. Hay muchos creyentes en el siglo en que vivimos que todavía no han podido entender verdaderamente cómo se vive o qué es la vida cristiana. La vida cristiana no es un brinco, no es un cántico, no es un momento de emoción. La vida cristiana no son cosas materiales. La vida cristiana es una manera de caminar que Dios nos ha trazado a todos. Y tenemos como ejemplo principal de esa vida a Jesucristo. Y Él debe ser la guía nuestra para nosotros en medio de cualquier prueba, tribulación, problema, lo que venga a nuestra vida. Él es el enfoque nuestro para seguir, para aprender, para, aleluya, para caminar. A su nombre, gloria. Él es el ejemplo inspirador. Hoy mucho de lo que se enseña como cristianismo no es cristianismo. No es cristianismo. Porque en las doctrinas nuevas de hoy no se habla ni se enseña de nada de esto. Pero si vamos a la palabra, vamos a ver bien lo que dice la palabra. Si vamos a la Biblia, vamos a ver la vida de los cristianos. Cómo vivieron, lo que sufrieron, lo que padecieron, pero lo que aprendieron y el ejemplo que fueron. Y la bendición que hasta el día de hoy son para todos aquellos que nosotros servimos a Dios y que queremos aprender cómo vivir una vida cristiana. A su nombre, gloria. Mire lo que dice la palabra. Vamos a la palabra. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro. Vamos antes de Pedro, ir a Isaías 53:3. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Y no sé cuánto me lleve este tema, pero para mí ha sido de tanta bendición. Y yo quiero que usted sea partícipe de esta bendición. ¿Cuánto queremos ser partícipe de esta bendición? A su nombre, para que cuando venga la prueba, el problema, el sufrimiento o lo que venga, podamos ser un ejemplo inspirador para aquellos que nos observan, que nos miran, que están atentos a lo que nosotros confesamos. Si confesamos que somos cristianos, tenemos que dar ejemplo que somos cristianos. A su nombre, a su nombre. Mire lo que dice la palabra. Isaías 53. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y en este mensaje no va a haber mucho brinco, ni mucho salto, ni mucho grito, pero va a haber el Espíritu de Dios de una manera apacible, entrando hasta lo más profundo y enseñándonos lo más profundo de la vida del cristiano. A su nombre, a su nombre. Mire lo que dice, versículo 3. Despreciado él y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Me voy a detener. ¿Qué significa ese texto que usted está leyendo? Fue despreciado, fue desechado, fue maltratado. Por ejemplo, si a usted lo maltratan, lo desechan, lo abusan verbalmente o le hacen algo, ¿qué es lo primero que usted le viene a la mente a hacer? Vengarse de la persona, odiar a la persona, despreciar a la persona, porque dice que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Quiere decir que el hombre, cuando Cristo estaba siendo
vituperado, despreciado, escupido, sin haber cometido un pecado. ¿Qué hizo la raza humana? Le dijo: ay, pobrecito, ven, mira qué estás haciendo por nosotros, qué bueno eres. Prefirieron que soltaran a un ladrón asesino que a él. El pueblo mismo que decía Hosana, muchos de ellos decían: crucifica a Cristo, escondieron de él el rostro. Yo creo que en un momento de sufrimiento así, cuando uno viene a hacerle bien a alguien, uno viene a amar a alguien, uno viene a mostrarle el amor, el cariño, la bondad, porque ¿qué fue lo que Cristo vino a hacer? Cristo no tenía que morir, Cristo no tenía que venir si no quería. El Padre no tenía que hacer ese sacrificio de amor. El Padre hubiera dicho: bueno, que se mueran, pecaron, que se mueran, o vamos a hacer otro medio de salvación, pero no entregar a lo más preciado, a su Hijo, el mismo Dios convirtiéndose en Hijo y dando su vida por la humanidad. A su nombre gloria. Y el mismo Dios venir a la humanidad a entregarse, a amar a la humanidad, a dar su vida por ella, y la humanidad virarle el rostro, escupirlo, maldecirlo. ¿A cuánto de nosotros en un sufrimiento como este nos hace reaccionar negativamente? Oye, yo vengo a dar mi vida por este, yo vengo a ayudar a este, vengo a ayudarlo, y mira lo que hace: me escupe, me menosprecia, me hace sufrir y esconde su cara. Que se muera, que se muera y que se pudra. Esa es la reacción humana. Cuando usted lo desprecian o lo menosprecian o le hacen algo que le duele en los matrimonios, ¿qué es lo primero que se hace? Me divorcio. Yo puedo vivir con ese si me está despreciando. ¿Cómo voy a amar yo a esa mujer si lo que hace, o amar a ese hombre si lo que hace es menospreciar? ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque todavía muchos de nosotros no hemos aprendido a ser un ejemplo de inspiración. Porque nadie quiere sufrir nada, ni en el matrimonio, nada, nadie quiere sufrir. Todo el mundo quiere: no va bien, fuera. Esa no es la vida cristiana. A Cristo lo menospreciaron, lo escupieron, lo golpearon. Dice la palabra que no lo estimamos, lo tuvimos en poco, como que si fuera cualquier cosita, siendo el Dios del cielo y la tierra, siendo el que hizo los cielos y la tierra, siendo Emanuel, aleluya, siendo el Padre eterno, el Dios fuerte, el admirable, el consejero, el príncipe de paz. A su nombre gloria. Siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sin pecado. Sí que él podía decir: ¿cómo me hacen esto a mí? Si yo soy Dios. Y mire el ejemplo de inspiración que nos sigue dando. Siga leyendo. Alábalo si tienes una alabanza. Hoy nosotros nos llamamos cristianos, decimos que somos cristianos, pero cualquier cosita que nos hacen, no perdonamos, nos llenamos de odio, nos llenamos de venganza. Las escrituras las tiramos por el piso, nosotros mismos queremos vengarnos por nuestras manos, queremos hacer nosotros mismos justicia, no queremos perdonar a nadie. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué inspiración estamos dándole a otro como cristianos? Si lo único que queremos hacer mal cuando alguien falla contra nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo. Ese fue el ejemplo que nos dejó. Vamos a seguir leyendo. Ciertamente, aún, para que usted vea, nosotros sin estimarlos, escondiendo de él el rostro, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Quiere decir, aún el hombre diciéndole: no me interesas, aún él dijo: aunque yo no te interese, yo voy a morir para llevar tus enfermedades. Tomó un ejemplo de amor, un ejemplo para nosotros. Quiere decir que aún el hombre escondiendo del rostro, dijo él: aún así por amor muero.
Y por amor llevo sus enfermedades y llevo sus dolores a su nombre, a su nombre. Porque ¿por quién somos nosotros sanos? Por Cristo. Él hubiera dicho, ¿para qué morir y voy a llevar las enfermedades de estos si lo que están es menospreciándome? Mire lo que sigue diciendo, venga. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros, por nuestros errores y nuestras faltas, le tuvimos por abatido, por azotado, como diciendo, por nuestra culpa. Lo tuvimos, como que no nos importó. ¿Cuánta gente en este mundo vive y no le importa nada lo que Cristo hizo en la cruz? Y no lo hizo por Él, lo hizo por nosotros. ¿Por quién usted cree que Cristo murió en la cruz? Por el pecador, por el ladrón, por el borracho, por el asesino. ¿Qué merece el ladrón, el borracho, el asesino y el pecador? Aún el que quizás no es ladrón, ni borracho, ni asesino, pero es idólatra, adora imágenes, dice mentiras, un pecador. Porque no hay nadie justo, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué merece el hombre pecador? Muerte. La paga del pecado es muerte. Pero aún Cristo, el hombre siendo pecador y mereciendo la muerte, aún Cristo nos muestra un ejemplo. No voy a dejar que mueran, voy a morir por ellos. Aunque ellos me menospreciaron, aunque ellos no me quisieron, aunque ellos no me amaron, yo voy a morir por ellos. Yo voy a dar mi vida por ellos. Yo lo voy a hacer por amor a ellos. A su nombre, a su nombre. Quiere decir, aún nosotros pagándole mal, Él muere en la cruz. Él lleva nuestras enfermedades. Él lleva nuestros dolores. ¿Será un ejemplo eso? ¿Quién en el mundo hace eso? Si en el mundo tú le haces cualquier cosita pequeña, ¿qué va a llevar tus dolores y tus enfermedades? Al contrario, lo que quiere es hundirte, acabar contigo. Porque eso es lo que hay en el interior. Por eso dice la Biblia que el hombre está lleno de continuo mal. De odio, de falta de perdón, de venganza, de todo lo malo. Pero mire Cristo, qué ejemplo inspiracional en medio del dolor. Porque no le estaban dando pan con mantequilla, ni estaba en un Holiday Inn. Estaba sufriendo en la cruz, siendo escupido, vituperado. Cuánto sufrimiento, y aún así, mire qué ejemplo más precioso. Tenemos como ejemplo. Entonces es una bienaventuranza a veces el sufrir para que Dios nos enseñe a ser ejemplo, no solo cuando las cosas van bien, sino cuando uno está en medio del sufrimiento, poder ser ejemplo para otros. Vamos a seguir leyendo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, mire qué clase de ejemplo, de nuestra paz. Porque dice la Biblia, no hay paz para el impío. El hombre que no tiene a Dios no tiene paz. Tiene paz solamente cuando se fuma un tabaco. Tiene paz solamente cuando se toma una cerveza. Tiene paz solamente cuando practica sexo. Tiene paz cuando la carne está funcionando. Pero cuando le vienen los problemas, no hay paz. El hombre mundano, cuando le vienen las pruebas difíciles, no hay paz. Por eso muchos acuden al suicidio. ¿Pero qué hizo él? Dice que él fue castigado por nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Quiere decir, lo que te tenía que venir a ti y a mí vino sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Es un ejemplo de eso o no es un ejemplo? Quiere decir que en vez de él enviarnos una plaga, nos manda una sanidad. En vez de mandarnos un rayo para que nos parta por lo que le hicimos, nos manda cura, nos manda paz, nos manda salvación y nos manda vida eterna. Vamos a seguir leyendo. Pastor, pero ese era Cristo. Pero la Biblia dice, el que dice que lo conoce debe andar como él anduvo. Porque tú eres parte del cuerpo.
Por eso Dios permite los sufrimientos, por eso Dios permite las pruebas, por eso Dios permite lo que viene a nuestra vida, para poder aprender y para poder ser un ejemplo a su nombre. ¿Cómo vamos a hablar de ejemplos si no nos viene nada, si no pasamos nada, si todo es pan con mantequilla? Vamos a seguir leyendo, venga. Todos nosotros, aquí no hay nadie que escape, empezando desde el pastor hasta el más pequeño, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Si cada cual dijo, bueno, este es mi camino. Yo cuando no era cristiano tenía mi camino. Todo hombre que no tiene a Cristo tiene su camino. Antes de venir a Cristo, ¿cuál era tu camino? El que no era alcohol, era idolatría; el que no era idolatría, era estudio. Cada uno tenía su camino, una meta, una mente. Por eso el mundo, cada uno busca su camino, su placer, lo que le agrada. Cada uno de nosotros nos fuimos por nuestro camino. Pero como Él siempre ha querido ser un ejemplo inspirador y nos quiere enseñar a que nosotros seamos un ejemplo también, mire lo que sigue diciendo la Biblia. Sigue diciendo la palabra. Cada cual se apartó, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pastor, pero quiere decir, tú haces lo malo y Él paga por ti. Yo hago lo malo y Él paga por mí. En vez de pagar yo, Él paga. ¿Cuánto crees que sea un ejemplo? ¿Quién paga por otro si otro hace lo malo? ¿Tú pagarías por otro que hiciera lo malo? O tú le dijeras, me hiciste lo malo, vas a pagar tú. Y vas a pagar con esto y con esto y con esto y con esto. Porque el que hace lo malo, lo primero que dice, que pague lo que hizo. Pero Él paga por nosotros, haciendo aún nosotros lo malo, sin hacerlo Él. ¿Qué psicólogo, qué psiquiatra, qué hombre en esta tierra, qué pensador jamás ha hecho lo que Cristo hizo? Dígame qué psiquiatra, o qué pensador, o qué filósofo, o qué en esta vida dice, bueno, Él hace lo malo y yo voy a pagar por Él. Aquí nadie paga por nadie. Pero Cristo nos enseña, porque nosotros somos diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Maestro, y somos parte de Él. ¿Qué más dice la palabra? Seguimos leyendo. Sigue diciendo su palabra. Angustiado Él y afligido. Yo creo que nadie jamás en la historia de la humanidad sufrió tanto como Jesucristo. Nadie. Para que le dieran el título de varón de dolores, mira que no le dieron un PhD, sino le dieron un título VD. Pastor, ¿qué cosa es VD? Varón de dolores. Sí, la vida de él fue todo sufrimiento, experimentado, tenía una experiencia, así como uno se experimenta en letra, en física, en matemática, en ciencia, este se experimentó en los dolores. Esa era la especialidad de él, experimentarse en los dolores. Oye, ¿a cuántos de ustedes quisieran experimentar? ¿Tú quieres ser experimentado en dolores? ¿Quién quiere ser experimentado en dolores? Nadie quiere experimentarse en dolores. Uno dice, no, yo quiero experimentarme en ser un hombre, así piensan los mundanos, en ser un conquistador de mujeres, en ser un exitoso, en ser alguien que popular. Porque esa es la gente del mundo, en tener fama, vanagloria. En eso me quiero experimentar. Que cuando yo llegue todo el mundo diga, oh, ahí llegó el experimentado en enamorar muchachas. Pero ¿quién quiere ser experimentado en que le entren a palo todos los días? ¿Cuántos de ustedes levantan la mano y dicen, yo quiero experimentarme en eso? Que Dios nos ayude, hermano. Yo no levanto la mano, yo le pido a Dios que cuando vengan esas experiencias me ayude para que no se me caigan los pantalones. Porque a veces uno siente que se le quieren caer los pantalones cuando Dios empieza a pasarlo por esas experiencias. Y la mujer se le cae la falda y mire, cuando Dios nos empieza a experimentar en lo que significa sufrimiento, a empezar a tener experiencia para ser un ejemplo.
Cualquiera no puede tener un degree así. Por eso el degree de él fue diferente a todos los degrees. Experimentado en dolores, varón de dolores, VD, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Q, ese es el título. Por si hay algún universitario decir, oye, ¿qué título es ese, pastor? ¿De dónde se graduó Cristo? De ese título. Pero mire el ejemplo que dio. Experimenta. Y dice, y vamos a seguir leyendo, venga. Y le voy a decir algo, este mensaje, cuando Dios me lo dio quebrantado, llorando, gimiendo, con un dolor muy profundo en mi alma. Este mensaje no lo recibí yo que lo único que hacía era llorar. Y a través de las lágrimas y del sufrimiento, el Señor me llevaba la palabra. Y me llevaba y me enseñaba. Y yo hacía así, mira, respiraba. Y se iba calmando mi dolor. E iba recibiendo paz. Yo tuve un momento donde por poco sufro infarto del dolor que sentí. La mano me dio aquí, mire. Entendí muchas cosas que están en la Biblia, que a veces no se entienden leyéndolas, sino experimentándolas. Hay cosas que usted la lee y no las entiende. Pero hay cosas que a veces, como el Getsemaní. ¿Quién entiende el Getsemaní si no pasa por él? A veces hay pruebas que Dios permite que pasen para uno poder experimentar lo que significa experimentado en quebranto. El quebranto ese que a veces usted lo único que hace es llorar, gemir, llorar y siente que le va a pasar algo, pero ahí está Dios en medio de usted, del gemido, del lloro, de las lágrimas. Que a veces usted piensa que Dios no está, como le pasó a Cristo cuando dijo lama sabatini, Eli, lama sabatini, pero ahí estaba Dios, nunca lo desamparó ni lo dejó. Pero a veces uno lo siente porque es tanto la aflicción que uno dice, ¿me habrá dejado Dios en este dolor? Vamos a seguir leyendo, venga. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Escuche ahora, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Oye, sin cometer pecado, sin cometer engaño, sin cometer una falta. Si Cristo llega a cometer una sola falta, no llega a ser el Cordero de Dios sin pecado. Y aún así, a Dios le plujo el Padre sujetarlo a padecimiento. Si tú y yo padecemos y tenemos un montón de faltas y nos quejamos y abrimos la boca, y a veces en medio de las pruebas, cuando estamos pasando ciertas pruebas, nos quejamos, abrimos y hablamos. Él sin falta, sin pecado, sin engaño, sin mentira. Aún el Padre, queriendo pasarlo por esa prueba, no abrió su boca. ¿Usted sabe lo que significa eso? Característica de una verdadera oveja. Las ovejas, en el momento que son llevadas a la muerte, que le van a cortar el cuello, tienen una característica diferente a los demás animales. Los animales, cuando ella presiente que lo van a matar, por ejemplo, la gallina, cuando usted la agarra y empieza, y cuando la agarra el cuello, muchacho, empieza a patalear. El perro, el caballo, cualquier animal se presiente la muerte, y cuando la presiente, que empieza a sentir, empieza a chillar, a gritar. La oveja es el único animal que no abre su boca. ¿Qué ejemplo nos dio Cristo
de inspiración, que Él, aunque era Dios, fue también una oveja. Fue una oveja. Fue una oveja. Y Él también quiere que en medio del sufrimiento, del dolor, del padecimiento, seamos un ejemplo de inspiración como ovejas que somos. A su nombre, a su nombre. Porque la mayoría de la gente, cuando viene el dolor, viene el problema, abre la boca y hay gente que la abre así, mire. Y lo que habla, le echa la culpa a este, a todo el mundo le echa la culpa. Pero Cristo no abrió su boca, no le echó culpa a nadie. Fue como una ovejita al matadero y por amor lo hizo. Dígame quién lo hace en esta tierra. Por eso a veces yo veo que hay gente que dice, bueno, mi inspiración es fulano, el psicólogo fulano o esto, pero nadie jamás, porque los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, todos ellos, aunque a veces tienen cosas buenas, y yo no digo que todos los que hacen tienen cosas buenas, pero ninguno de ellos cuando le viene una prueba que lo parte a la mitad, se callan, la mayoría hablan, expresan, se desahogan. Cristo no habló, y no habló no porque tenía un rencor escondido, ni porque quería vengarse, no habló porque era una oveja. Ni se llenó de rencor, ni se llenó de odio, ni se llenó de nada, ni le echó culpa a nadie. Él dijo, yo vengo para esto y tengo que hacer la obra que el Padre me envió. Será un ejemplo inspirador. Tenemos todos que aprender de esto. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Necesitaremos crecer en la vida cristiana. Estaremos bien enanos todavía muchos de nosotros. Estaremos muy enanos muchos de nosotros. Vuelvo a decir, hay hermanos que cuando le viene la aflicción se van de la iglesia. Hay otros hermanos que cuando le viene la aflicción en el matrimonio se divorcian. ¿Cuántas cosas se hacen? Hay otros que cuando le viene la aflicción la cogen contra otro. Hay gente que no aguanta. Dicen, son cristianos y a veces ven que no hablan, pero cuando le viene la aflicción, métele el dedo en la boca para que tú veas la mordida que te dan. Porque tienen retenido ciertos sentimientos dentro de ellos, que lo tienen retenido. Pero esto no es retener, esto es dar un ejemplo. Porque cuando hay un ejemplo, nada malo se va a retener adentro. Y ahora lo vamos a ver por la palabra. Vamos a la Biblia. Cristo, siendo Dios, siendo lo más grande que ha existido en esta tierra, porque Dios, el que nunca pecó, el que nunca cometió una falta, cuando vino a los discípulos en Juan capítulo 13, que le iba a lavar los pies. Imagínate Cristo lavándole los pies a los hombres. Si nosotros a veces alguien nos hace algo y lo que queremos es echarle ácido en el agua para que se le quemen los pies. Porque en el ser humano hay un espíritu de venganza cuando le hacen algo o cuando sufre por algo. Le hicieron sufrir los discípulos a Cristo con las actitudes que tuvieron. Lo negaron. Fueron incrédulos. Salieron corriendo. ¿Cuántas faltas cometieron los discípulos estando con Cristo? Si alguien comete muchas faltas contigo, ¿qué es lo que tú haces al final? Si no eres un cristiano profundo. Oye, con fulano ni me la acerco, porque siempre que me acerco es un problema. Cristo nunca dijo eso. Los discípulos, antes de ser llenos del Espíritu Santo y aún después, cometieron falta. Porque ¿quién no tiene falta? ¿Quién es perfecto? Caminamos hacia la perfección que te voy a enseñar ahora. Pero aquí nadie puede decir, yo tiro la primera piedra porque soy tan perfecto. ¿Y qué hizo Cristo? Aún con todas las faltas que le hicieron los discípulos, imagínense, se agacha a lavarle los pies. ¿Qué clase de ejemplo de humildad? ¿Tú le lavas los pies a uno que te hiera? Si a veces hay matrimonios que se hieren y la mujer o el hombre están meses sin hablarse. Y dice, ¿qué le voy a hablar yo a esta vieja que me tiene? ¿O qué le voy a hablar yo a este? Y lo que llegan a veces, sin adulterio, a divorcio. Que el único motivo para un divorcio es un adulterio. ¿Y cuántos hoy se están divorciando sin adulterio? Porque no quieren sufrir. No quieren aguantar. No quieren padecer. En Cristo y por Cristo. ¿Hay una alabanza o estamos callados?
Dice la Biblia que Cristo se agacha. Imagínate Dios humillándose a los pies de sus discípulos que estaban llenos de defectos y le empieza a lavar los pies. Tú le lavarías los pies a tu enemigo, pero no con mentira, de verdad. Le lava los pies y después que le lava los pies, Pedro dice, no, ¿cómo me va a lavar los pies? Le dice, si no me permites hacer eso, no tienes parte ni suerte conmigo. Y Pedro cuando oyó esa palabra dijo, no, los pies no, méteme en el barril si me tienes que meter y lávame completo. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Y después que da un ejemplo de humildad, porque es un ejemplo de humildad tremendo, en medio del sufrimiento que pasó con ellos. Lo negaban, eran incrédulos, los tuvo muchas veces que reprender por su incredulidad, por su falta de fe. Aún así, le dice, porque ejemplo os he dado. Y si hacéis esto, bienaventurados sois. Ejemplo os he dejado. Estamos recibiendo ese ejemplo inspirador. ¿Estamos recibiéndolo? ¿O no creemos en esos ejemplos? No, pastor, esos ejemplos eran para los cristianos primitivos. Ah, sí, los cristianos modernos, ¿qué? ¿Cuál es el ejemplo? 4 patadas, vete y se acabó. Hermano, hago esta pregunta. ¿Estaremos viviendo el cristianismo? ¿O estamos haciendo ver que somos cristianos, pero necesitamos crecer mucho? ¿Cuánto necesitamos crecer mucho? Cristo lava los pies, Cristo da ejemplo, Cristo muestra aún a los que le hicieron sus discípulos mismos, lo negaron, cuántas cosas, da un ejemplo de humildad, de mansedumbre, de amor. Y dice, y yo le he dejado a usted ejemplo. Y yo le he dejado a usted ejemplo. Y si ustedes lo practican, van a ser un ejemplo de inspiración para otros. Y ese ejemplo lo dejó por el sufrimiento, a través del sufrimiento, porque Cristo no dio un ejemplo. ¿Usted sabe lo que es lavarle los pies a alguien que te odia? Usted sufre cuando alguien lo ha ofendido, lo ha herido, le ha herido su dignidad y usted agacharse humildemente y lavarle los pies. ¿Cuánto creen que eso es un sufrimiento, que alguien te hiera y tú tenés que humillarte a los pies de él y lavarle los pies? O perdonarle y decirle, te lavo los pies. Ven mi amor, te lavo los pies. Nadie quiere lavar pies cuando lo hieren. Al contrario, ponen los pies así, lo ponen tieso, por si le pueden dar una patada. Después dice, ay no, que me dio un nerviosismo y se me zafó la pierna. Vamos a seguir leyendo. Dale una alabanza al Señor en esta mañana. Dale una alabanza al Señor en esta mañana. Saca un tiempo para darle una alabanza. Dásela, 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 dásela. Hago esta pregunta, ¿será una maldición el sufrir en Cristo y por Cristo o será una bienaventuranza? ¿Cuánto creen que solamente el ser un ejemplo de inspiración es tremenda dicha? Mientras que vemos a los mundanos, ¿qué ejemplo dan los mundanos? Si usted va ahí por ahí y le pita a alguien y usted ve a las mujeres hoy que te sacan el dedo y te sacan la mano y mire, no te sacan otra cosa porque yo no sé qué es lo que tienen ahí para sacar. Si hubieran pistola la sacan y mire. ¿Qué ejemplo el mundo está dando hoy? No, pastor, la sociedad, el mundo, ¿qué ejemplo da? Usted va a la calle, mire, y usted no puede hablar con nadie porque la gente ya no habla, ladra. Usted habla con la gente en la calle y la gente le ladra, se le quiere tirar arriba. ¿Qué ejemplo da el mundo en que vivimos? Pastor, pero este es el mundo en que vivimos. Pero la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y la Biblia dice que somos sal. La sal preserva, la luz alumbra. Somos llamados a alumbrar y a preservar a su nombre, a su nombre. Así alumbre vuestra vida delante de los hombres. Así alumbre. Somos llamados a alumbrar como ejemplo de inspiración para otros. A su nombre, a su nombre. Quiero coger otro texto. Venga conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2.
Y versículo número 18. En el tiempo de la antigüedad se usaba mucho comprar a personas. En los tiempos de Roma se compraban a los seres humanos y muchos los vendían como esclavos. Cuando el cristianismo entró, había todavía gente que había sido comprada, había sido vendida, eran esclavos y trabajaban para otras personas como esclavos, tenían amos, dueños. No es fácil tener a un amo, a un dueño de ti, imagínate. Y el Señor, muchos de esos amos eran malos, eran soberbios, trataban a la gente de lo más malo. Usted sabe que en el mundo, ¿cómo trata la gente del mundo a los criados? Hay gente que le dan comidita buena al perro y al criado lo tiran allá como si fuera lo peor. Usted sabe que en el mundo en que vivimos eso existe todavía hasta el día de hoy. Quizás ya no se compren a la gente como esclavos, pero hay gente que... Mire, nosotros en el Líbano hay todavía muchachitas que vienen de Afganistán, de Pakistán, de la India, le pagan $100 al mes como criada. Y esa muchacha es como una esclava, desde las 7 de la mañana, a veces hasta las 10 de la noche, por $100 al mes. Cuando se portan mal las golpean. Y usted sabe que en Centroamérica también, como hay tanta pobreza y tanta necesidad, usted por $100... Y usted sabe que no todo el mundo tiene buena voluntad. A veces hay gente que golpea, hay gente que da golpes, hay gente que son malas, hermano. Tienen esa soberbia, ese orgullo, esa rabia. Y esa gente, imagínate, sufre mucho, porque son como animalitos. Se trata mejor al perrito le dicen... Y sientan al perrito al lado en la mesa y al esclavo, al criado, lo botan como si fuera por un perro. Yo he visto gente que le da mejor comida a un perro que a un criado. Trata mejor al perro que al criado. Trata con más dignidad a un animal. Yo una vez oí, que eso hace poco, una señora murió y dejó una herencia millonaria a un perro. Cuando hay tantos niños en Haití muriéndose de hambre, alabado sea el nombre del Señor. El Señor trae una exhortación a aquellos que están bajo ese yugo de esclavitud o de servidumbre, que ya se convirtieron a Cristo, que ya son cristianos. Por ejemplo, antes cuando no era cristiano uno sufría y eso le daba rabia, le daba molestia, quería vengarse, porque la persona que no conoce a Cristo, cuando pasa por eso muchas veces el sufrimiento mismo no lo deja actuar bien, no lo deja pensar. Pero después que se convierte, el Señor le da una exhortación a través de la palabra. Y mira lo que le dice a esa gente que sufre como criado, como esclavo, como lo que sea. Mira lo que le dice, venga y lea. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay gente que son bien difíciles de soportar, son como la carcoma. Ahí. Siempre están metiendo candela. Porque esto merece aprobación. Pastor, ¿qué merece aprobación? Soportar a los difíciles de soportar. No entiendo, pastor. A ese que a veces no hay quien se lo trague, que te lo tragues, pero te lo traes con amor y con una risa. Vamos a seguir leyendo, venga. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, muchas veces uno padece injustamente. Y más las personas, un ejemplo, ¿cuántas personas trabajan en compañías que sufren injustamente? El jefe tiene una secretaria que es la que le gusta y le paga tremendo. Y quizás tú no eres la secretaria que le gusta, eres una muchacha decente, pero como quieres hacer las cosas te ofenden, te hieren y prefieren votarte a ti que estás haciendo lo correcto que a la secretaria que se acuesta con él. Porque la que se acuesta con él le da placer en la carne y no importa los errores que cometa, no la vota, la trata con cariñito. Pero la que quiere hacer lo correcto, él no mira lo correcto. Y quizás la otra le coge celo a este y dice, no, ¿qué? Y la votan y padecen injustamente. ¿Cuántos creyentes padecen injustamente en compañías donde trabajan? Levante la mano. Que los tratan mal, no le dan el sueldo correcto, los votan cuando le da la gana.
¿Se padecerá injustamente en el mundo en que vivimos? ¿Usted cree que todos los amos son gente decente y justa? Y muchos padecen injustamente. Cuando le da la gana de votarlo, lo votan. Siendo trabajadores buenos, siendo gente buena, cristiana de verdad. Vamos a seguir leyendo, venga. Mire, ahora mismo, y esto me lo está dando Dios. ¿Por qué usted cree que hubo esta gran masacre en la universidad? ¿Quién fue la que sacó un arma y mató a 3 maestros y hirió a 2 de muerte? Una profesora de biología de universidad, una mujer letrada, una mujer que tiene supuestamente estudios. No fue una bruta analfabeta, una mujer de estudio. ¿Por qué lo hizo? Porque no pudo sufrir que ya no le querían renovar el contrato. Y le dijeron que no le querían renovar el contrato, le dio una ira, sacó y empezó a matar a todo el mundo. Y era una profesora, no era una delincuente en la calle, era una profesora. Y en cierta ocasión dice que hace 2 décadas le dio un arrebato. Y en aquel entonces no lo vieron como ahora lo están viendo y mató al hermano de 18 años. Dijeron que en ese momento fue algo accidental. Pero viendo ahora los antecedentes de esta mujer, no es accidental, es violento. Es una persona violenta. Que cuando le hacen cualquier cosa, hay gente que cuando le hacen cualquier cosa injusta no aguantan, se vengan y matan. Y si le hacen algo injusto, que ven que es injusto, mete preso, desgracian a quien sea, porque no aguantan el sufrimiento. Esta mujer no aguantó y mató a 3 y mandó a 2 a cuidado intensivo. Y es una profesora de biología en una universidad prestigiosa. ¿Tienes una alabanza en esta mañana? No era un borrachito, ni un marihuanero, ni un drogadito que se metió una dosis de marihuana y cogió una escopeta y empezó a matar, ni un loco. Una profesora de biología de las universidades más famosas. Para que usted vea que cuando el odio, la ira, la venganza se mete, aquí no importa el título, no importa la posición, mire, lo agarra. De la única manera que uno puede ser un ejemplo inspiracional es cuando de verdad uno sigue los principios cristianos. A su nombre, a su nombre. Ahí es donde uno puede ser un ejemplo inspiracional para otro. Cuando uno dice, esto no me gusta, esto me duele, esto es difícil, pero por amor de ti y porque estoy en ti, quiero ser un ejemplo a través de este sufrimiento. Quiero ser un ejemplo en medio de este sufrimiento. Mire lo que sigue diciendo, venga. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Qué lindo es tu nombre, Jesús. A tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria. Sigue diciendo, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo sufrí. ¿Cuántos de nosotros a diario sin querer pecamos? ¿Cuántos pecamos aquí? Dice la Biblia, el que dice que no peca le hace al mentiroso. Todos pecamos. Entonces dice la Biblia, qué gloria es que si nosotros cometiendo pecado somos abofeteados y lo sufrimos. Eso no es ninguna gloria porque somos pecadores. Y como somos pecadores y lo sufrimos, pero también nosotros pecamos. Sí, así como otros pecan contra nosotros, nosotros también pecamos. Pecamos. Somos pecadores. Aunque somos cristianos, todavía no tenemos un cuerpo glorificado que no peca. Mientras que estemos sujetos a esta carne, vamos a cometer errores. Y los errores se llaman pecados. Hay unos de muerte, hay otros que no son de muerte, pero son pecados. Entonces, ¿qué gloria es que si siendo abofeteado, pecando y lo sufrí? Eso no es gloria. Pero mire lo que sigue diciendo más adelante, venga. Sigue diciendo la palabra. Mas si haciendo lo bueno, en vez de estar cometiendo falta, si no estás haciendo lo bueno, como Cristo hizo. Mientras que Cristo hacía bien, a él lo escupían. Mientras que Cristo hacía bien, blasfemaban. Mientras que Cristo hacía bien, lo vituperaban. Mientras que Cristo hacía bien, hacía lo bueno. Entonces dice, mas si haciendo lo bueno.
Y tú estás haciendo lo bueno y están pecando contra ti, te están hiriendo, te están ofendiendo, te están haciendo cosas que te duelen, que te hieren, que te hacen sufrir. Y tú haces lo bueno. Ciertamente esto, no lo otro, esto es aprobado delante de Dios. Entonces para que haya una aprobación delante de Dios, no es me la hizo y se la voy a hacer. No, es si te la hacen, tú sigas haciendo el bien. A la persona que te hizo un daño, tú le sigas haciendo bien, tú lo sigas amando, tú lo sigas perdonando, tú sigas teniendo compasión y misericordia. Esto es aprobado delante de Dios. No lo otro, esto. Pastor, yo no lo sabía. Empieza a enterarte. Por eso tenemos por bienaventurados a los que sufren, porque en medio del sufrimiento Dios te lleva a ser un ejemplo. Si recibes la palabra, la pones por obra, la crees y soportas por amor de Cristo, Dios te lleva a que seas un ejemplo de inspiración. ¿Cuántos quieren ser un ejemplo de inspiración? Hay gente que cuando le viene eso dice, no, yo no soy bobo. No eres bobo. Porque hay gente que dice, no, a mí me dan una mejilla, yo no soy bobo, yo sueno. Ese no es ejemplo. Ejemplo de inspiración es cuando te den en una, tú des la otra. Que cuando te maldigan, tú ores. Que cuando te ultrajen, tú bendigas. Que cuando te hagan un daño, no te vengues tú mismo. Porque la venganza es de Dios. Que cuando la gente te hiera, como decía Cristo en la cruz, tú los perdones y ores por ellos. Ese es ser un ejemplo. Eso es ser ejemplo de cristianismo. Eso es ejemplo. Y es un ejemplo de inspiración. Y es un ejemplo que nos ayuda, y es un ejemplo que nos enseña, y es un ejemplo que nos da crecimiento, y es un ejemplo que nos lleva a Cristo de verdad, a caminar como Él era. ¿Qué más? Seguimos leyendo. Y le digo que Dios nos ayude a todos. Porque Pedro pensó que iba a ser ejemplo cuando dijo, yo nunca te voy a negar, y lo negó. Para uno poder ser un ejemplo de esta índole de lo que estoy hablando, Dios nos va a pasar por muchas pruebas, para que entonces el material tuyo y el mío se vaya derritiendo por el fuego, vaya purificándose por el fuego, vaya santificándose por el fuego, y la escoria vaya saliendo de tu mira y de la mía. A su nombre, a su nombre. Y lo único que te puede llevar a esa estatura es el fuego. La prueba del fuego. Porque la prueba del fuego es lo que saca la escoria para que el oro brille. El fuego de la prueba. Vamos a seguir leyendo, venga. Pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Para que sigamos ¿qué? Sus, no mis. Hay una diferencia entre la palabra sus. Sus se refiere a otro, mi se refiere a yo. Muchos de nosotros cuando nos entra el dolor, el sufrimiento, queremos seguir nuestras pisadas. No, sus pisadas. Para esto fuiste llamado. ¿Para qué tú fuiste llamado? Para darle un brinquito solo a Jehová. Para hablar lengua, profetizar y decir que Dios te está usando en lengua. Y cuando te viene la prueba, hundir a quien tengas que hundir, porque te llena tu corazón de venganza, de odio y de rencor y de falta de perdón. Eso es. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Para ser un ejemplo de inspiración, aun cuando nos están metiendo candela. Y esa candela produce sufrimiento y produce dolor. Porque cuando uno es quemado, la candela que quema a uno produce dolor y sufrimiento. Pero hemos sido llamados para ser ejemplo en medio del dolor y de la candela. Que por amor de Cristo y porque estamos en Cristo, pasamos y sufrimos. A su nombre. Para esto fuiste llamado. ¿Para qué fuiste llamado? Para hacerte millonario. ¿Para qué fuiste llamado? Para vanagloriarte, si yo soy el pastor más grande, que tengo la iglesia más grande, y andar por ahí vanagloriándome. Para eso fuimos llamados.
Porque si hubo algo grande, alguien grande, se llamó Cristo. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos en la fe. Muchos lo cambian y dicen, no, para enriquecernos, hacernos millonarios, en la fe. Para tener una fe rica, para que cuando vengan todos estos problemas, poder mirar a lo que no se ve y poder seguir adelante. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Para esto fuiste llamado. Para que sigamos sus pesadas. Entonces no te quejes, porque en tu vida han permitido ciertas cosas que han venido, que han traído sufrimiento. Ni preguntes a Dios por qué, ni te quejes, ni le eches la culpa a nadie. Eres llamado, si eres cristiano, para esto. Somos llamados para esto. Somos llamados para esto. Somos llamados para esto. Yo a veces han pasado muchas cosas en mi vida que en la carne no lo he podido entender en el momento. Pero cuando voy poco a poco en el dolor, en el gemir, en la búsqueda, en el momento de quietud, Dios me está enseñando que si Él permite que vengan estos dolores a mi vida, es porque tiene un propósito. ¿A quién le vino más dolor después de Cristo? En la Biblia, a Job. No era perverso, no era malo, no era sinvergüenza, no era nada de eso, pero mire qué ejemplo dio. Dio un ejemplo inspiracional. ¿Cuántos de ustedes se inspiran en el ejemplo de Job? Ahí está, ahí está. Perdió los hijos, perdió la esposa, perdió todo el dinero que tenía, perdió la salud de su cuerpo. Los amigos se le fueron en contra. Fue un ejemplo de inspiración. ¿Cuántos de ustedes cuando están bien atribulados y miran a Job, es un ejemplo de inspiración a seguir? Entonces, fue bienaventurado que él sufriera, porque si él no llega a sufrir, nosotros no hubiéramos tenido de él este ejemplo. A mí cada vez que me viene una tribulación dura, voy a Job. Y Job hace así y me dice, todavía no he sufrido nada con lo de Job. ¿Qué clase de ejemplo nos dio ese hombre? ¿Quiénes de ustedes han sufrido como Job? Oye, usted sabe lo que es perder los 10 hijos, perder la familia, perderlo todo y decir, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, cuando Jehová no fue el que le quitó, fue el diablo que instó y Dios permitió. Fue un ejemplo, para usted un ejemplo. ¿Para usted un ejemplo? Vamos a seguir leyendo, venga. A su nombre, 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 a su nombre. Qué lindo es tu nombre, Jesús. Qué lindo es tu nombre, Jesús. Qué lindo es tu nombre, Jesús. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía. ¿Cuántos de ustedes cuando lo maldicen abren la boca? Y responden, pero unas palabras que parten a cualquiera. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Qué triste que hoy hay tanta amenaza. No amenazaba cuando padecía. Hoy los cristianos cuando padecen cualquier cosa, amenazan. Te voy a encarcelar, te voy a partir a la mitad, te voy a sacar los ojos, te voy a hacer esto, te voy a acabar. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Si no encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Será Dios un justo juez? Juzga justamente. Entonces cuando alguien nos haga algo, en vez de amenazar, en vez de maldecir, en vez de ponernos bravos, Señor, te pongo esta causa. Mira, me hizo este pecado, me hizo esto, me hirió. Perdónalo, yo lo perdono. Tú juzgas justamente, haz tú la justicia y que la venganza sea tuya y no mía. Y lo hago en una actitud de amor, no que sea tuya la venganza y cuando a la persona le pase un mal, yo sabía que le iba a pasar. Porque la Biblia dice que no debemos de gozarnos ni con el mal de nuestro enemigo. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermano? Entonces, ¿cuál es el primer punto que aquí aprendemos los creyentes cuando sufrimos? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Primer punto. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Por qué son bienaventurados? Porque a través del sufrimiento, el primer punto, aprendemos a ser un ejemplo de inspiración. Aprendemos con nuestra vida, cuando sufrimos, a callarnos
a no maldecir, a no vengarnos, a tomar la aflicción o lo que nos haya pasado para crecer de una manera de poder ser ejemplo. Entonces, será una bienaventuranza que digan, el hermano fulano es un ejemplo en medio de su dolor. O es preferible que diga, el hermano fulano le vino el dolor, muchacho, y me acerqué a él y me deprimió. En vez de ser un ejemplo, maldijo, dijo malas palabras, le mentó la madre a Dios, dijo que no iba a servir más en la iglesia, que para qué Dios, que Dios es mentira. Y salió corriendo. Entonces, ¿será bienaventurado los que sufren? ¿Será una bienaventuranza sufrir en Cristo y por Cristo? ¿Qué es lo que aprendemos? Primer punto, ser un ejemplo de inspiración a otros que están sufriendo. Con nuestra conducta, con nuestras actitudes, con nuestros hechos y sobre todo siguiendo las pisadas del Maestro. ¿Cuánto estamos siguiendo las pisadas del Maestro? A los demás no, mire qué pocas manos. ¿Cuánto estamos siguiendo las pisadas del Maestro? Entonces, entre los que estamos siguiendo las pisadas del Maestro, cuando te vengan sufrimientos, no lo tomes, oye, me vino el sufrimiento porque yo soy Juana. Olvídate de Juana y olvídate de Pedro y olvídate de quien sea. Te vino sufrimiento porque es parte de la vida cristiana, es una bienaventuranza. Porque a través de ese sufrimiento vas a aprender, voy a aprender, vamos a aprender cómo se siguen las pisadas del Maestro y cómo uno debe actuar y ser de ejemplo en medio del sufrimiento. Si no hubiera sufrimiento, ¿cómo vamos a dar ejemplo? A través del sufrimiento. Cuando alguien te hace algo, cuando alguien te hiere, cuando alguien te ofende, cuando alguien te golpea, cuando alguien te maldice, cuando alguien te hace algo que te hace sufrir. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Ser un ejemplo. Ser un ejemplo. Ser un ejemplo de inspiración. Entonces no es una maldición. Es una bienaventuranza. ¿Por qué es una bienaventuranza el sufrimiento cuando le viene al creyente? Porque nos enseña, nos capacita. ¿Cuánto Cristo sufrió, padeció y fue ejemplo? Y nosotros queremos seguir sus pisadas. ¿Cómo vamos a seguir sus pisadas si cuando viene el sufrimiento cogemos nuestros caminos y no seguimos sus pisadas? ¿Cómo vamos a inspirar a otros? ¿Cómo vamos a decir, yo soy de testimonio? Si cuando me viene el problema salgo corriendo, lo dejo todo. Me voy, lo suelto. Es como un pastor. Si yo quiero ser pastor para Cristo, cuando me vengan las pruebas, yo tengo que ser el ejemplo. Usted en mi prueba. Imagínense que ahora en mi prueba yo cojo y me desaparezca como muchos se desaparecen. Y empiece a predicar odio, rencor, rabia en el altar. Te dirá, oye, ese pastor, mire, le vino la prueba y cambió la predicación. Empezó a echarle candela a la gente. Porque hay gente que lo hace así, cuando le vienen problemas, en vez de enseñar una enseñanza que edifique, echa candela, echa palabras que hieren. Usted sabe cuando una persona está en la carne y usted sabe cuando el mensaje viene del Espíritu. Yo hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que este mensaje viene en la carne? ¿Cuántos creen que este mensaje viene del mismo cielo, del Espíritu de Dios? ¿A cuánto nos está enseñando este mensaje cuando nos venga la prueba, venga el sufrimiento? En vez de tomarlo por ahí es donde uno tiene que tener una mente positiva. En vez de tomarlo por el lado malo, oye, me vino sufrimiento, voy a tomarlo, pensar algo malo, voy a tomarlo por el lado positivo. Me vino, dice que soy bienaventurado, voy a ver cómo ser bienaventurado, voy a sacar provecho, lo tomo en el lado positivo, aprendo, tomo, aleluya, lo que está escrito para que sea ejemplo a su nombre y yo pueda ser ejemplo para otro a su nombre. Ese es el lado positivo del sufrimiento. ¿Cuál es el lado positivo del sufrimiento y la bienaventuranza? Que en medio del sufrimiento, el lado positivo es que Dios nos va a ir metiendo para aprender a seguir sus pisadas y ser un ejemplo de inspiración. En vez de cuando me vean decir, oye, me acerqué a fulana y fulana, esa es una bola de humo. Cuando le hacen cualquier cosa, le dicen cualquier cosa, rabia. Lo que le sale destellos de rabia por la boca. Es un ejemplo, se calla, no abre su boca, bendice, sigue manso, sigue humilde, sigue amando,
sigue dando ejemplo. Es una inspiración para mi vida. Para esto fuiste llamado. Por eso termino en esta mañana en el primer punto. Son 11 puntos. Este es el primero. Amados, primera de Pedro 4, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, eso no es extraño, eso es parte del Evangelio, os aconteciese. Antes bien, gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que por medio de ellos podamos ser un ejemplo de inspiración y mostrar a los demás que no somos cristianos de boca. No somos de esos cristianos que decimos Señor, Señor cuando todo está bien, sino también decimos Señor, Señor cuando todo está mal. También alabamos a Dios cuando todo está mal. También bendecimos a Dios cuando todo está mal. También bendecimos a Dios cuando hay sufrimiento. También alabamos a Dios cuando hay sufrimiento. También nos abrimos la boca cuando hay sufrimiento. También pagamos con el bien cuando hay sufrimiento. Mire, yo el viernes estaba ministrando en el altar y una hermana me había pedido un consejo. Y yo le di un consejo normal. Pero cuando vine al altar y el Espíritu me agarró y empecé a llorar, me le tiré y le dije a la hermana, hermana, lo que le dije, el Espíritu me ministró esto. Reciba esto. Porque cuando el Espíritu te agarra, tú no puedes hacer nada, aún al que te daña, que lo dañe. Porque tenemos que ser ejemplos como Cristo lo fue. Y lo hacemos por amor a Cristo, por amor al Evangelio y por amor a la palabra. Y enseguida el Espíritu Santo me cogió, yo estaba llorando y dije, hermana, mire esto. Me dijo. Porque a veces cuando nos hacen algo, lo más normal en la carne es, bueno, me la hizo, la paga. Pero cuando el Espíritu Santo te agarra y tú quieres ser de ejemplo, Cristo nunca dijo, me la pagan. Él pagó por el pecado de nosotros. Él no dijo, ellos me la van a pagar. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo pago por ellos. Yo muero por ellos. Yo doy mi vida por ellos. Es decir, Él no mandó a otro, Él mismo fue. Él fue el ejemplo. Que podía tomar venganza, no perdonar, matarnos a todos, y no, hizo todo lo contrario. Lea Isaías 53 y usted va a ver que hizo todo lo contrario a lo que muchas veces nosotros hacemos. Pagó con bien, amó, perdonó, dio su vida, no abrió su boca y mostró un ejemplo de lo que es una verdadera oveja que inspira a otro. ¿Cuánto quiere ser una oveja? ¿Cuánto queremos ser oveja? Y las características de la oveja: mansa, humilde y no abre su boca. La oveja no es vengativa. La oveja, aún arrancándole la cabeza, no se venga. Por eso Dios escoge a la oveja como ejemplo para su pueblo. Y por eso a Cristo, siendo Dios, lo llama oveja. Como oveja fue llevado al matadero. No dijo como chivo fue llevado. Porque si Cristo hubiera sido un chivo, los gritos que hubiera pegado allá arriba. Los chivos son los que gritan. Las ovejas no abren la boca. Son un ejemplo. Entre todos los animales, son uno de los animales que más dan ejemplo cuando están sufriendo, que le van a cortar la cabeza. No abren